Soy Jordi Piqué y el objetivo de este PowerPoint es el de exponer de forma esquemática los principales mercados financieros en los que se puede invertir y a la vez presentar una cartera de inversión que combine diferentes niveles de rentabilidad. En este caso, una estructura para invertir hoy mismo y además plantearé dos escenarios, un escenario expansivo de crecimiento y un escenario recesivo de contracción o de crisis económica para ver cómo cambia el foco de orientación. Vamos a empezar con el mercado monetario. El mercado monetario estamos hablando de productos activos negociables de deuda a corto plazo, nunca mayor a 18 meses, emitidos por entidades públicas o privadas para financiarse. Estamos hablando de letras del Estado, pagares de empresa y depósitos bancarios. Todos estos productos tienen una duración corta, una liquidez elevada, un riesgo bajo y una sensibilidad muy baja, una sensibilidad baja a posibles cambios en los tipos de interés. El rendimiento de estos productos suele ser una emisión al descuento en base al tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo, en este caso, o la Reserva Federal en Estados Unidos, más el riesgo de crédito del emisor. El contexto del mercado monetario tiene dos fases muy diferenciadas. En un entorno cambiante, hasta marzo del 2022, en una situación de no existencia de inflación, o por lo menos no como un problema, la política monetaria era expansiva, los tipos de interés en el cero o en negativos y toda clase de medidas de incentivo al crecimiento económico. Estamos hablando de un mercado en realidad manipulado e intervenido por los bancos centrales mediante la aplicación de QEs y la compra masiva de diferentes tipos de deuda. Por lo tanto, no era una opción, no tenía ningún atractivo para un inversor entregar su dinero a cambio de un menor rendimiento. Sin embargo, desde marzo del 2022, una vez se registra un periodo de inflación elevada, la política monetaria del Banco Central cambia a restrictiva y suben los tipos de interés hasta situarse pues en este tipo de mercado, en el mercado monetario, es decir, el de corto plazo, pues ya vemos en cifras que están casi en el 4%. Estamos hablando de más por menos tiempo, es decir, un esquema básico de deuda implica que tu retorno, que la rentabilidad de la operación, exigirás unos tipos de interés más elevados cuanto más sea el plazo por el que vas a dejar ese capital. Sin embargo, en la situación actual, con una inversión de la curva de tipos, que cuando tratemos el tema de la renta fija veremos lo que es, pues el resultado, el efecto de todo ello es que obtenemos unos mayores intereses para la empresa, un mayor coste de financiación por un plazo menor. Así lo vemos en el caso de Estados Unidos, en el gráfico de la izquierda, o en el caso de la eurozona, en el gráfico de la derecha. En ambos ejemplos, cuanta mayor es la duración de esa deuda, menor es el retorno que obtenemos. Los productos básicos de este mercado monetario, pues podemos decir que son los depósitos bancarios, las letras del tesoro y los pagares de empresa. Por resumirlo muy esquemáticamente, los depósitos bancarios es lo que antes se conocía por imposiciones a plazo fijo de corta duración. El interés dependerá de la duración de dicho activo. Estamos ante depósitos de ahorro y cuentas remuneradas. Las letras del tesoro, aquí tenemos, por ejemplo, pues varios casos de lo que podríamos ahora contratar directamente, ¿no? Tenemos unos requerimientos a veces de capital mínimo y máximo. Aquí tenemos los vencimientos, la rentabilidad que ofrecen, cuándo es el pago, que siempre es a vencimiento, y si es posible cancelar estos depósitos bancarios antes de la fecha de vencimiento. Las letras del Tesoro es una emisión de deuda pública para financiar pues, las mismas entidades. Con vencimiento a corto plazo, el tipo de interés se fija por el Banco Central Europeo más el riesgo país y la liquidación, como en el resto de casos, es al descuento y nominal de 1.000 euros. Este sería otros ejemplos de mercado monetario, como vemos, con cifras entre el 3,50 y el 4,59.
Finalmente, los pagarés de empresa también es emisión de deuda, en este caso privada, pero a diferencia de las letras del Tesoro, el capital, el nominal que se suele exigir es de 100.000 euros. Y aquí tenemos algunos casos de mercado monetario, pagarés de empresa. Los riesgos que afronta este mercado básicamente se pueden, hay muchos más, pero podemos contar como cinco principalmente. El riesgo de tipos de interés, es decir, hablamos de la repercusión que tiene cualquier variación de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Tipos más altos incrementarán el rendimiento de este producto, tipos más bajos reducirán el retorno de las nuevas emisiones. El riesgo del emisor o el riesgo de crédito es la posibilidad de que el emisor, ya sea un gobierno o una empresa, no atienda a su compromiso de devolución del capital, que es en este caso capital más intereses. Este riesgo cotizará en el rendimiento del nuevo producto emitido y es un riesgo mínimo a vencimientos cortos. El riesgo de mercado, que es la correlación inversa entre el tipo de interés y el precio del producto en el mercado secundario. Aquí no tiene demasiada incidencia porque es un vencimiento corto, sí lo tendrá de un papel destacado cuando hablemos de la renta fija. El riesgo de inflación, evidentemente. La inflación erosiona el valor real del pago de intereses y del principal. Es un efecto mínimo también porque estamos hablando de productos de corta duración, siempre que no nos pillen en un periodo de tiempo, en esos 3 meses a 18, en el que registremos una elevada inflación. Y finalmente, el riesgo de evento que se repetirá en todas las inversiones y que por lo tanto no repetiré, pues es el siempre presente en toda inversión, pues el riesgo de un evento inesperado, una crisis económica, un desastre natural, un choque bélico que acabe afectando negativamente al valor del activo. La perspectiva de futuro, partimos de dos situaciones parecidas pero con matices. Hablamos de la eurozona y de Estados Unidos. En la eurozona tenemos un débil crecimiento, Alemania en recesión técnica, una inflación subyacente que está disminuyendo rápidamente y actualmente se situaría en el 2,9%. Recordemos que en octubre del 22 alcanzó el 11,5%. Así que Christine Lagarde ya ha anticipado en su última comparecencia que se producirá efectivamente antes del verano una reducción de tipos de interés de 25 puntos básicos, es decir, del 0,25, y esto afectará negativamente, necesariamente, al mercado monetario, pues en la medida que baje el precio del dinero, el rendimiento de estos productos también disminuirá. En cambio, en Estados Unidos tenemos una inflación subyacente sticky en la zona actual del 3,8, 3,7, que les está costando mucho de disminuir. Al mismo tiempo, están registrando un crecimiento económico potente del 2,4, así que la Fed realmente no tiene ningún motivo para seguir el camino del Banco Central Europeo, salvo contener las exigencias de los mercados financieros. Así que, en mi opinión, los fondos monetarios aún van a extender algo su atractivo por algunos meses más, siempre que estemos dispuestos a cubrir el riesgo divisa. El mercado de renta fija. El mercado de renta fija, estamos hablando de un producto que son activos negociables de deuda a medio y largo plazo emitidos por entidades públicas o privadas y estamos hablando evidentemente de bonos corporativos o deuda soberana. La duración de estos productos pues es media o larga, la liquidez elevada, el riesgo es un riesgo asumido cuando uno contrata productos de renta fija y ahora explicaremos cuáles pueden ser, y la sensibilidad es variable más en función del vencimiento. El rendimiento de estos productos es en función del vencimiento y de los tipos de interés obtendremos una rentabilidad que puede ser vía cupón o cupón cero y un posible recorrido adicional en precio. El mercado y el contexto, pues aquí lo que estamos viendo son las tres curvas de tipos de interés. A la izquierda España, en el centro Alemania y a la derecha Estados Unidos. ¿Cómo están ahora la financiación a medio y largo plazo? Y como vemos, se da una situación que es de alarma, de alerta, de advertencia y es una curva de interés invertida.
ello expresa el riesgo que para los inversores presenta el corto plazo, sea porque esperan un repunte de la inflación como así se está produciendo en Estados Unidos, o porque prevén una crisis económica inminente como así se prevé, o por lo menos algunos piensan en Europa, en la eurozona. Por ello, se exige un más alto coste o unos intereses mayores en el corto plazo que en el medio y largo plazo. Los productos típicos de una renta fija pues son los bonos del Tesoro y los bonos corporativos. Los bonos del Tesoro, estamos hablando de deuda soberana a vencimiento medio y largo. Están emitidos por entidades públicas, ya sea el Estado central, municipios importantes o comunidades autónomas, y hablamos de deuda pública para financiarse con un nominal de 1.000 euros y un vencimiento superior o a partir de los 2 años. El retorno, pues como he dicho antes, se basaba también en el tipo de interés del BCE más el riesgo país. Los bonos corporativos son exactamente lo mismo que los bonos del Tesoro, solo que con una diferencia muy importante, que es que el nominal mínimo son de 100.000 euros. En cuanto al funcionamiento, vencimiento y tipos de interés, pues funciona de la misma forma, solo que las empresas, por una norma general, suelen cotizar un poquito más de riesgo que las entidades públicas. Pero ya digo, es un concepto general. Luego tenemos los bonos senior y los bonos subordinados. Los bonos senior, bonos preferentes o deuda senior son deuda emitida por gobiernos o empresas, mientras que los bonos subordinados o deuda subordinada es emitido por entidades financieras con un mayor riesgo recompensa que los primeros. Los bonos senior pueden establecer una prioridad en el cobro absoluta en el caso de que el emisor haya presentado una quiebra o se vea impotente para cubrir el coste de esa deuda. Así que respaldan esos bonos, pues, por ejemplo, con cargo directamente a activos, ¿no? Por tanto, el riesgo es menor, por tanto, el rendimiento es menor. En cambio, los bonos subordinados no tienen ninguna prioridad, acostumbran a ir en un orden tras los bonos senior y los acreedores preferentes, así que se ven obligados a ofrecer un mayor rendimiento a cambio de ese mayor riesgo asumido. Aquí tenemos ejemplos de bonos del Estado de diferentes países y en diferentes plazos de tiempo. Aquí tenemos bonos corporativos calificados por un rating, incluyéndolos a todos en un amplio grupo, como veremos ahora, de investment grade o de un grado aceptable de que vamos a poder cobrar, ¿verdad? Tenemos 3 primeros de Estados Unidos y los otros 2 de la zona europea. Faltaría hablar del rating o calificación crediticia. El rating es la clasificación que determinadas agencias llamadas de rating realizan a las empresas que así lo solicitan o entidades públicas a fin de valorar su solvencia, su capacidad de pago. Establecen toda esta serie de categorías que estamos viendo. Las 3 grandes empresas crediticias son Moody's, Standard & Poor's o Fitch, y establecen en base a estas clasificaciones cada empresa en su casilla, dijéramos, ¿no? En su capacidad de hacer frente a los compromisos de deuda que establecen. Sin embargo, podemos agrupar todas estas categorías en 2 grandes grupos. El investment grade, que es razonablemente pensamos que vamos a poder cobrar, y más razonablemente. La lógica y los datos dicen que son empresas sólidas, solventes, que van a efectuar los pagos con total solvencia, ¿verdad? Y luego estaría un high yield a partir del BBA3, BBB negativo, de grado especulación, es decir, empresas que es más probable que se vean comprometidas a la hora de poder satisfacer esos compromisos. Algún ejemplo que he podido encontrar, pues tendríamos a Maxam o Elcano, con ratings, como podemos apreciar, que son ya que entran dentro del high yield y evidentemente a cambio del riesgo que el inversor asume al
al comprar la deuda que emiten estas corporaciones, pues evidentemente asumen o esperan que la recompensa sea igual de productiva, es decir, con unas TIRs bastante más elevadas. Estamos hablando prácticamente en Europa de 2 o 3 veces más. El mercado de renta fija, las variables o las amenazas que puede tener, básicamente podríamos resumirlas en 6. El primero, evidentemente, son los tipos de interés. Uno de los principales instrumentos de restricción de la financiación a particulares y a empresas y a corporaciones públicas es el precio del dinero, establecido por los bancos centrales y con un efecto inmediato sobre el rendimiento de la renta fija. El segundo riesgo es si vamos a cobrar o no. En este caso, el riesgo de emisor o el riesgo de crédito, que es la probabilidad de impago de las entidades que emiten deuda. En deuda soberana hablamos de prima de riesgo, a la diferencia de interés por una deuda al mismo plazo que se establece entre un país emisor y su país de referencia. Por ejemplo, para la Unión Europea, esta referencia es Alemania, de forma que si el bono a 10 años del Tesoro alemán está pagando un 2,34% y en el mismo plazo el bono español está pagando un 3,217%, diremos que la prima de riesgo es esa diferencia del 0,876% o de 87 puntos básicos. La prima de riesgo es el añadido que un Estado tiene que poner sobre otro de referencia a fin de hacer atractiva su deuda a los inversores. El riesgo de mercado, que es el tercero que vamos a nombrar, pues como complemento a lo que se ha dicho en el mercado monetario, el riesgo de mercado en el bono a medio o largo plazo tiene un efecto mayor en su precio, es el efecto mark to market, pues como muestra el gráfico, que es este, por cada punto porcentual que el tipo de interés suba o baje, tiene un efecto como si fuera un látigo sobre los tipos, sobre los bonos y en concreto este es más acusado cuanto mayor sea el vencimiento. Por ejemplo, pues aquí vemos que cuando los tipos de interés suben un punto, que sería por esta variación, cuánto varía un bono de investment grade, un bono a 10 años o un bono a 30 años. En una subida de interés del 1%, el investment grade puede bajar un 0,80, el 10 años un 3,40 y el de 30 años un 11,40. Es un recorrido tremendo. Si pensamos que el último proceso de subida de tipos se ha ido a los 500 puntos básicos, al 5%, del 0 al 5 y pico, pues podemos imaginar lo que se han movido, la depreciación en precio que han tenido los bonos a más larga duración. En cambio, tenemos el efecto contrario. Una bajada de un 1% del tipo de interés en el investment grade provoca una revalorización del 11,5%, en el de 10 años del 12,60% y el de 30 años, por ejemplo, se va a casi el 21%. Son recorridos inmensos. Así que para el inversor tan importante es conseguir un bono con una buena rentabilidad como tener una cartera, aunque sea pequeña, proporcionalmente a su capital, pero de bonos que mientras no tenemos esa revalorización en precio, vamos cobrando el cupón. Y llegado el momento oportuno es cuando nos vendemos los bonos. El riesgo de inflación, que sería el penúltimo riesgo, es, pues, evidentemente el mandato de los bancos centrales es el de mantener una inflación tolerable en el medio plazo en torno al 2%. Cuando sufrimos un nivel superior, la política monetaria restrictiva incrementa el coste de financiación para reducir el aumento sostenido del precio de bienes y servicios y de esta forma enfriar la economía. El gran problema, la gran interrogante es no pasarse ni quedarse cortos. Si enfrías demasiado, congelas la economía y provocas una crisis económica, como tradicionalmente ha sucedido con los bancos centrales, y cuando te quedas corto, la inflación no remite al nivel que tú esperabas. Finalmente, la calificación crediticia es otro de los efectos que incide en este mercado, pues sin más es la posibilidad de que el emisor, gobierno o empresa no atienda a su compromiso de pago de intereses o de devolución del capital. Por ello, a menor calificación crediticia, mayor tiene que ser el rendimiento del bono que ofrece.
En cuanto a las perspectivas de futuro, en la eurozona, Christine Lagarde, como he comentado antes en el mercado monetario, pues con la situación de la eurozona, de poco crecimiento económico y una inflación que se está controlando bastante bien, principalmente por un problema de nivel de consumo en la eurozona, en realidad. Tipos de interés altos y consumo bajo, evidentemente te restringen mucho más la inflación, así que las perspectivas es que la renta fija en el medio plazo, ya no diré corto, pero en el medio plazo sí tenga un proceso de bajada de tipos de interés. Con lo cual, podemos decirlo así, ante la última oportunidad para adquirir renta fija con buenos rendimientos y estaríamos en una situación previa a conseguir buenos recorridos en cuanto a lo que es la revalorización en precio. En cambio, la situación de Estados Unidos es bastante diferente. Se ha comentado en el capítulo de fondos monetarios. Eh, las, eh, las, la lucha contra la inflación no está siendo fácil, está encontrando una gran dificultad, principalmente por el efecto de los bienes, por el efecto de los servicios en la economía estadounidense y también por el efecto del mercado hipotecario. Por tanto, aunque las expectativas del mercado esperaban, bueno, a finales de año, entre 6 y 7 recortes, ahora ya se han centrado en más o menos 3, la realidad se impone y como muestra el gráfico, mes a mes es el mercado el que va ajustando sus previsiones de recortes y no la Fed. Si no ocurre ningún evento grave, la previsión más realista hace que miremos hacia el 2025 para esperar una bajada progresiva, lenta y controlada de los tipos de interés. Así que en cuanto a renta fija, estimamos que todavía es difícil que suban más los tipos, aunque no descartable, si desde ahora hasta finales de año vivimos un repunte de inflacionario, un shock energético, por ejemplo. Pero básicamente habríamos ya cubierto el recorrido al alza, así que estamos en buena disposición para adquirir renta fija norteamericana y quedaría algo más de tiempo hasta poder aprovechar un rally en el precio. Pasamos a la renta variable. Estamos hablando de un producto que es la compraventa de títulos de propiedad de empresas, todos conocemos como acciones, que cotizan en los mercados financieros. La duración en este caso es indefinida, la liquidez es inmediata, el riesgo es elevado, mucho más que en la renta fija o la renta monetaria, y la sensibilidad también es elevada. En este caso la sensibilidad se refiere a cualquier cosa que pueda influir directamente en los mercados. Llámese tipos de interés, llámese en previsiones, llámense confirmación de resultados contra las previsiones, cualquier cosa. El rendimiento, en cambio, si asumimos que el riesgo es elevado, también tiene que serlo la rentabilidad, por una revalorización o depreciación de los activos y adicionalmente por dividendos, que son los repartos de beneficios que algunas empresas realizan. Para ponernos en contexto, este gráfico nos muestra los principales índices bursátiles internacionales desde el 2018 en términos de rentabilidad. En orden descendente tendríamos al Nasdaq 100, al S&P 500, al Nikkei 225, al DAX 30, al Eurostoxx 600 y al China A50. No me quisiera extender demasiado en todo ello, pero sí podemos ver cuáles son los índices que en este plazo, a partir del 2018, lo han hecho mejor, han facilitado una mayor rentabilidad. Incluso ver cómo hay índices que a partir de un periodo determinado no ofrecen rentabilidad, sino que están costando dinero, ¿verdad? La importancia del Standard & Poor's como índice director. Bueno, el Standard & Poor's se dice que es el índice representativo no solo de la economía norteamericana, sino de la economía global, por su composición y representatividad. La composición son las 500 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos, es decir, las grandes multinacionales mundiales, podemos decir, y de cualquier sector. No se centra como el Nasdaq en el sector tecnológico, biotecnológico, de software y alguna aplicación más, sino que
recoge el conjunto de la economía. Por tanto, es básico controlar este índice para saber hacia dónde nos dirigimos económicamente. Marca un liderazgo mundial, es decir, cuando el SP sube, la tendencia al alza mundial es siguiendo el Standard & Poor's. Y cuando cae, pues marca también, por desgracia, una tendencia. Hay una frase que dice que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se constipa, pues, como indicación de tendencias, ¿no? También la rentabilidad. La verdad es que el Standard & Poor's en el largo plazo es artillería pesada, muy difícil de batir. Cuando es alcista, probablemente sea más alcista en el largo plazo que cualquier índice mundial, y cuando es bajista, exagera esa repercusión en el resto de índices. Las particularidades de la renta variable. Bueno, podemos empezar describiendo lo que es el pago por dividendo. El pago por dividendo, pues ya lo dice la misma palabra, ¿no? Es el derecho a recibir por parte de los beneficios, es el derecho a recibir parte de los beneficios que la empresa decida distribuir entre sus accionistas. Normalmente se anuncia con antelación y se establece una fecha de pago y una fecha en la que a partir de ese momento no tienes derecho al pago, ¿no? O sea, porque has comprado las acciones en el último momento o porque ha acabado el plazo. Dado que ese capital sale de la empresa, es normal que ese día o días inmediatos próximos a la fecha de pago, la cotización en bolsa refleje una pérdida de valoración que corresponderá al pago de ese dividendo. Por tanto, es un efecto que ya se da por descontado. Aquí tenemos un cuadro, por ejemplo, tomando el ejemplo de Coca-Cola y cómo establecen, creo que pagan cada trimestre, y cómo año a año han ido aportando ese capital por acción al accionista. En el 2024 pagarán $1,94 por acción, en el 23 1,84, en el 22 1,76. Bueno, es un tema que me adelanto posteriormente a la rentabilidad por dividendos, pero existe un grupo, una filosofía que se llama aristócratas del dividendo y que se caracterizan por ser una serie de compañías que mantienen en el tiempo la retribución al accionista y que en sus últimos 20-25 años incrementan además ese pago. En esta categoría tendríamos empresas como 3M, Coca-Cola o IBM. Por tanto, la inversión en dividendos como una estrategia de inversión a largo plazo pues es del todo recomendable, siempre y cuando invirtamos en empresas que mantengan un nivel de cotización, ya no digo que se revaloricen al ritmo de las tecnológicas, evidentemente, pero que sí mantengan un nivel de cotización sin grandes pérdidas para que haga rentable la llegada regular de ese dividendo como un ingreso recurrente y que lo que ganas en el dividendo no lo estéis perdiendo en realidad en cotización. Así que pues tiene todo su sentido, ¿no? Además, una cartera por dividendos lo que nos ayuda es a reducir la volatilidad del mercado. Si se entiende que son empresas sólidas y estables, nos van a aportar una mayor seguridad. Y además nos diversifican la cartera de inversión. Vamos con la recompra de acciones. La recompra de acciones propias. Iba a decir que aquí voy a ser muy crítico, pero me voy a contener. Entonces, cuando todos salen ganando con las manipulaciones legales sería el título más oportuno, y yo creo que para el inversor es bueno saberlo, ¿no? Es la recompra de acciones propias pues por parte de una empresa. Con ello favorecen el incremento de su cotización por el efecto de demanda y reducción del número de acciones. Además, pues evidentemente se incrementa el valor por acción. De hecho, el Banco Santander lo define como una forma de remuneración al accionista.
Está todo dicho. Por otro lado, muchas empresas establecen un sistema de recompensas para sus empleados y directivos vinculados a la cotización del valor. Así que al promover el incremento del precio de sus propias acciones, reciben una bonificación salarial artificial. Esto es tanto así que ante el exceso de programas de recompra basados en tipos de financiación muy bajos como hemos tenido hasta el 2022, pues la ley del 2022 precisamente estableció que a partir del 2023 ciertas recompras pasaban a estar grabadas con un impuesto especial del 1%. En 2023, las recompras en el Standard & Poor's fueron de 795.000 millones, mientras que un año antes habían sido de 922.000 millones. Con lo cual se nota el efecto tanto de la bajada de cotización a causa del aumento de los tipos de interés como por el establecimiento de este impuesto especial que, vamos, tampoco en el 1%, tampoco es que parara muchos planes. Por citar algunos ejemplos, Booking Holdings protagonizó una de las mayores operaciones del 2023, adquiriendo en 12 meses acciones por valor de 10,23 mil millones de dólares. Durante este mes de abril, Alphabet, Accenture o Intuit procederán a recomprar acciones. En cuanto a valoración de empresas, pues es una técnica para saber en realidad si el valor de la empresa presenta alguna divergencia con su cotización. Esto entra dentro mucho de la estrategia value porque con esa divergencia entre valor y precio, pues es posible montar estrategias de inversión que se centren en cuando el mercado reconozca realmente la valoración de una empresa. Hay diferentes técnicas de valoración y lo que vamos aquí a exponer muy rápidamente pues son algunas de ellas. Por ejemplo, el descuento de flujos de caja, que es valorar una empresa por la capacidad de ésta en generar flujos de caja libres en el futuro actualizados al presente. Vía ratios, es decir, vía una especie de índices que nos van dando una indicación puntual. El price to earnings ratio, o el precio de ganancia, se calcula dividiendo el precio de una acción entre las ganancias por acción, el beneficio neto de la empresa. Un PER, usualmente hablamos de PER, un PER alto puede sugerir que la acción está sobrevalorada o infravalorada si es bajo. Nvidia, por ejemplo, tiene un PER de 73.18. Bastante alto parece, pero Microsoft del 38,55 y también ha experimentado fuertes revalorizaciones. Mientras que para tener una referencia, el PER histórico del Standard & Poor's es del 24,79, 18 si en las 7 magníficas, que es, pues explicaremos lo que son un poquito más adelante. El precio, el flujo el precio del flujo de caja libre valora a la empresa en relación con su flujo de caja libre, es decir, la cantidad de efectivo que una empresa genera después de deducir los gastos operativos y las inversiones de capital que necesita para mantener o expandir su negocio. Un PFCF alto indicaría que el mercado valora positivamente la capacidad de la empresa para generar efectivo en el futuro. Un ROE se utiliza para medir la rentabilidad de una empresa en relación con su capital total. Se calcula dividiendo la utilidad neta de una empresa entre su patrimonio neto. Nos informa sobre la eficiencia con la que una empresa está utilizando su capital para generar ganancias. Si es alto la gestión de sus recursos financieros, será eficiente. La rentabilidad por dividendos, pues ya la he explicado anteriormente, así que podemos pasar. Las variables sobre la renta variable. Bueno, como he dicho anteriormente, tenemos todo tipo de variables, pero las más principales serán, por un lado, las condiciones económicas. La marcha de la economía es un factor crucial para la evolución de los mercados financieros y sobre todo para los mercados de renta variable. Cuando tenemos crecimiento económico positivo, los resultados empresariales son buenos y el precio de las acciones asciende, pues la renta variable adopta una tendencia alcista fuerte. Cuando atravesamos una crisis económica, el crecimiento es negativo, la actividad empresarial se reduce, se registran pérdidas y el precio de las acciones desciende. La política monetaria también es un factor fundamental en el mercado, incidente en el mercado, como vimos, por ejemplo, el año pasado. Las decisiones de los bancos centrales, dificultando o facilitando el acceso al crédito y abriendo el grifo de la liquidez o retirando dinero disponible, juega un papel fundamental en la marcha de la economía y, por tanto, de la renta variable. La política fiscal
estamos descubriendo precisamente este año que los cambios en las tasas impositivas o los estímulos fiscales afectarán positiva o negativamente a la bolsa, al punto de, en una situación como la actual, mantener la bolsa a flote cuando en otras situaciones análogas hubiéramos ya visto una recesión económica. Y por supuesto, los eventos geopolíticos, aquí me gustaría señalar no solo los que he comentado con la renta fija, sino, por ejemplo, crisis políticas como el referéndum del Brexit, crisis sanitarias como la COVID-19, la elección de Trump o la posible reelección de Trump, o crisis por accidentes o fenómenos naturales, también tienen repercusión en la renta variable, por ejemplo, pues los sell-off por el referéndum del Brexit, solo esa madrugada, o pues el que duró varias semanas a raíz de la COVID. La perspectiva de futuro en la renta variable, pues la posición es actual, según mi humilde opinión, es de incertidumbre positiva, podríamos decir. ¿Por qué positiva? Pues podemos estar al inicio de un nuevo ciclo expansivo, hay muchos valores que han corregido porcentajes significativos de su cotización y la política monetaria restrictiva, por lo menos en Europa, está en vías de controlarse, menos en Estados Unidos, pero aún así la están reduciendo. No hemos visto ninguna recesión, algún escenario de tensionamiento, sobre todo en la banca local norteamericana, pero que se solventó. Y de momento la previsión de beneficios sigue siendo pujante. Pero también hay un posicionamiento o por lo menos una parte negativa que no podemos olvidar. Mucho se ha escrito y parecía que estábamos al final de un ciclo, o por lo menos en el cambio de un ciclo a otro. Pasar de una política totalmente laxa y expansiva a un modelo restrictivo siempre es preludio de la llegada de una crisis económica. En Estados Unidos la inflación se les está convirtiendo en sticky, que es su peor fantasma. Tenemos repuntes inflacionarios derivados de las materias primas o de las energías o del coste energético. Y tenemos varias señales negativas que tradicionalmente, históricamente en el registro económico, siempre han precedido a la llegada de crisis económicas. Tenemos la inversión de la curva de tipos, que se ha comentado anteriormente. Tenemos un proceso de subida de tipos de interés, que es un factor muy importante que incide en la actividad económica. Y otros indicadores técnicos, como el Leading Economic Index o el estudio del Conference Board. En este punto, me gustaría, pues, por ejemplo, explicar que el LEI es un indicador que agrupa 10 parámetros que indican la evolución futura a corto plazo de diversos sectores de la economía norteamericana, ¿no? Pero tenemos otras señales. Por ejemplo, este es el gráfico de la diferencia entre el bono norteamericano a 2 años y el T-Note o bono norteamericano a 10 años. La diferencia en cuanto a tipos de interés, en cuanto a rendimiento. Siempre que el bono norteamericano a 2 años ha superado al de 10 años, es decir, lo que antes hablábamos como inversión de la curva, pues vemos que esos periodos en los que la línea azul se coloca por debajo del nivel cero, es decir, entra en terreno negativo, son periodos que preceden a la llegada de una recesión económica o una crisis económica en función de su potencia, ¿no? Aquí tenemos los periodos. Y claro, la gran pregunta es, actualmente, hace ya algún tiempo, algunos años, hemos entrado en ese terreno negativo. ¿El peligro de recesión económica llega cuando se entra en ese terreno? No. De hecho, el máximo peligro de recesión se produce cuando el nivel retorna a la zona positiva. Así que estamos esperando ver si realmente esta será una nueva ocasión. Muchos comentan que la confianza actual con la que vivimos en estos tiempos, alimentado por lo que puede ser una burbuja de la IA, en realidad es una situación bastante parecida a lo que vivimos en el 2000 con las .com o a lo que vivimos en el 2008 con el boom inmobiliario. Entonces, o hipotecario. Entonces, basta saber si estamos ante un caso excepcional o de nuevo viviremos una repetición de los hechos. Otro de los indicadores tradicionalmente que se siguen es las tasas de interés y su relación con las recesiones. En este gráfico, que también
antes se me ha olvidado decir que es de la Fed de San Luis, establecemos una relación entre los procesos al alza de tipos de interés y la siguiente llegada de una recesión. Vemos en todos los casos en las últimas décadas en los que eso se ha producido. Tenemos algún caso en los que se ha vivido un tipo de interés al alza y no se ha producido recesión, que yo pueda ver, pues un par de ellos, no más, pero ahora hemos vivido uno de los procesos más acelerados en toda la historia reciente de este tipo de fenómenos, con unos tipos que han subido 500 puntos básicos y está por ver si la economía, en este caso norteamericana, aguantará ese tirón o no. Normalmente a un proceso de subida de tipos como este se establece una zona en la que los tipos permanecen estables y posteriormente pues hay que esperar el desenlace. Pasamos al mercado Forex. ¿De qué estamos hablando? Pues de la compra-venta de divisas agrupadas por pares. Siempre estamos comprando una divisa o vendiendo otra. Cuando yo voy a Estados Unidos y necesito dólares, lo que hago es vender euros y comprar dólares. Por ejemplo, la duración de estos productos es indefinida, evidentemente. La liquidez es inmediata. El riesgo también es elevado, en tanto en cuanto es un mercado libre, no intervenido y que se mueve, y la verdad es que se mueve mucho. Y la sensibilidad, por tanto, a una serie de factores que veremos también es elevada. El rendimiento se establece por el movimiento entre un par de divisas o por el cobro del tipo de interés de cada divisa comprada. Estos tres gráficos son los gráficos del euro contra el dólar, perdón, del euro, sí, contra el dólar, el euro contra el yen japonés y el euro contra el franco suizo. Los gráficos nos dan mucha información de la evolución de los activos, ¿no? Y en este, sin entretenerme demasiado, podemos extraer unas conclusiones muy sencillas. En el euro contra el dólar, pues lo que estamos viendo es una clara tendencia, a largo plazo, una clara tendencia bajista. Una tendencia que desde los máximos del 2008 muestra pues esa tendencia que significa un fortalecimiento del dólar y una debilidad del euro. Ese fortalecimiento llegó a situarse por debajo de la paridad de julio a noviembre del 2022. ¿Vale? En el caso del euro contra el yen japonés, pues lo que vemos también es desde julio del 2012 aproximadamente, pues que se encuentra en una tendencia alcista, es decir, debilidad del yen, fortalecimiento del euro. Aunque durante los últimos meses, pues vemos cómo se está acercando a una zona o una banda de resistencia que está comprendida entre los 166 a 170 yenes por euro. Finalmente, el euro contra el franco suizo, pues desde los máximos de octubre de 2007 vivimos un proceso de continuo fortalecimiento del franco suizo con respecto al euro, que desde julio del 2022 se ha situado por debajo de la paridad. ¿Vale? Particularidades del mercado Forex. La paridad de poder adquisitivo no es más que a partir de los precios de una cesta de bienes y servicios idénticos, comparamos el poder adquisitivo de las monedas de diferentes países y este debería de ser igual según la teoría. El lugar en el que el coste sea mayor, después de ajustar por el tipo de cambio, tendrá la divisa más sobrevalorada. Explicado muy resumidamente. El diferencial de tipos de interés y de inflación entre los países, en el caso del euro contra el yen japonés, pues es un concepto importante en la economía, pues tiene impacto significativo en los flujos de capital entre países, hacia dónde va el dinero, valoración de monedas y decisiones de inversión. Las altas tasas de interés atraen flujos de capital. La mayor inflación, precios de bienes y servicios al alza, competitividad de sus exportaciones de cara al exterior, pero capacidad adquisitiva de cara al interior a la baja, pues establecen una serie de compensaciones y efectos que actúan de forma directa pues, en inversión. El índice McDonald's, aunque no sea eso exactamente, pues sí intentaba, ¿no?, establecer cuánto costaba en cada país tomarse un McDonald's, ¿no?, para así establecer una comparación entre los diferentes poderes adquisitivos. Y el carry trading
pues es simplemente utilizar la divergencia entre dos divisas para generar rentabilidad. En el mercado Forex usualmente se compra la moneda fuerte y se vende la moneda débil. Esto puede ser perfectamente el par euro-dólar. Si hemos definido que últimamente es a favor del euro y contra el dólar, a ver, lo he dicho todo mal, es el euro-yen y últimamente la tendencia es a favor del, de la moneda que se está revalorizando y en contra de la moneda que se está fortaleciendo. Es decir, el yen se está debilitando aquí y el euro fortaleciendo. Cada vez hacen falta más yenes para tener un euro. En Forex lo que haríamos sería eso, comprar euros contra yenes. En inversión, lejos del mercado de Forex, pues una operación habitual es el préstamo en moneda débil. Por ejemplo, pido un préstamo en yen japonés que está pagando un tipo de interés al 0,1%, que es lo que me va a costar el préstamo. Con ese dinero lo transformo en euros y me voy a comprar un activo, lo que sea, renta variable, y al cabo de un año, el vencimiento del préstamo, con los beneficios de esos activos, lo transformo el dinero del préstamo en yenes y lo pago. He pagado muy poco, un 0,10, y a cambio me ha servido para generar una rentabilidad adicional. ¿Qué variables intervienen en el mercado Forex? Bueno, básicamente tres: las condiciones económicas, la política monetaria y la estabilidad financiera. Las condiciones económicas, el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la balanza comercial, son factores clave que afectarán a la fortaleza de una divisa. La política monetaria, las tasas de interés de cada divisa, definen el valor de una moneda, pero también la implementación de QEs o la intervención en el banco Forex, como acostumbra a realizar el BOJ, pues cuando el tipo de cambio se acerca a los 150 yenes por dólar norteamericano. La estabilidad política, evidentemente, siempre es un condicionante que puede beneficiar o penalizar la fortaleza de una divisa. El caso de Turquía en los últimos años, o recientemente Rusia, serían un buen ejemplo de ello. La perspectiva de futuro en Japón, pues tenemos que tener el contexto de una inflación disparada al 2,8 y un crecimiento económico del 1,6, que es la variación interanual del PIB. El tipo de interés se ha establecido por primera vez después de 17 años de QEs y control inflacionario y tipos negativos, se ha establecido en la banda del 0 al 0,10. Se ha dado por finalizada el control de la curva del rendimiento de los bonos soberanos a 10 años que estaba intervenido y, sin embargo, el yen sigue debilitándose. El ministro de Finanzas, Suzuki, ha advertido o ha admitido pues un alto grado de nerviosismo en el ejecutivo nipón. Hay una posible intervención del mercado en ciernes por parte del BOJ. El tipo de cambio ya está superando esa zona habitual de intervención que no hace mucho pues realizaron, y entonces nos vamos a mover en dos escenarios probables o improbables. Lo improbable es que se cumpla un objetivo técnico por ruptura alcista de un triángulo ascendente hasta 178,19, lo cual sería un auténtico desastre para el gobierno japonés. Y lo más probable es que vía intervención en el mercado Forex por parte del BOJ reconduzcan esa tendencia y la hagan por lo menos descender hasta los 127,34. Portfolio de inversión. Finalmente llegamos a lo que es nuestra cartera, nuestra propuesta de inversión para estos tiempos. El foco de esta cartera no es de establecer una cartera permanente que nos valga para cualquier contexto macro, sino de establecer una propuesta que vaya oscilando, vaya apuntando a diferentes focos en función de las condiciones económicas. Así que se trataría evidentemente del manido ejemplo de surfear la ola. Plantearemos algo que será mezcla de prevención y un toque de positivismo. Buscaremos la rentabilidad presente, es decir, dónde está el focus de inversión, pero también combinaremos esas inversiones con retornos estables
recurrentes y un riesgo asumido para buscar un plus de rentabilidad. El posicionamiento sería a corto, medio y largo plazo, diversificaríamos en mercados de activos y tendríamos una capacidad de adaptación. La distribución de esta cartera, de esta propuesta, sería utilizar a modo de reserva, a modo de liquidez con intereses, inversiones como hemos visto a corto plazo, fondo monetario integrado básicamente por letras del Tesoro en Estados Unidos y en la eurozona. A modo de fondo de protección, es decir, unos activos refugio que nos van a aportar valor y nos van a proteger frente a sucesos inesperados y negativos, pues formar como una especie de depósito en valor. Estos activos refugios sería invertir en oro, invertir en franco suizo con su cruce contra el euro, porque nosotros somos unos inversores que disponemos de euros, y finalmente buscar una mayor rentabilidad en las criptodivisas utilizando el Ethereum. Finalmente, perdón, el grueso de la inversión sería un capital ya invertido de inversión inmediata formado por tres bloques: renta fija, renta variable y Forex. El Forex solo se utilizaría como cobertura en el eurodólar porque entendemos que una parte principal de la renta fija y variable se efectuará en dólares norteamericanos. Así que el mercado Forex intervendríamos solo respaldando la rentabilidad o protegiendo la rentabilidad de los dos bloques anteriores, ¿no? En la renta fija tendríamos rentabilidad garantizada, entre comillas, nunca se tiene nada garantizado, pero invertiremos en activos que nos proporcionen una buena rentabilidad en espera de revalorización por precio. Mientras que la renta variable se compondrá de unas inversiones, tomar simplemente unas posiciones en sectores que pueden estar haciéndolo bien ya, pero que si se confirman la visión positiva, pues estaremos ya posicionados. En renta fija estamos hablando de bonos soberanos de eurozona a medio y largo plazo, bonos soberanos de Estados Unidos a medio y largo plazo, bonos corporativos de investment grade, de mucha seguridad, y una pequeña apuesta, ya veremos cómo, de bonos high yield en Estados Unidos, que se encuentra en unos mínimos tradicionales de impago del 4%. Así que si no se aprovecha ahora, pues, ¿verdad? ¿Cuándo se va a aprovechar? La renta variable será integrada de momento por una cartera en calidad, o el típico siempre del sector tecnológico, por lo pujante, y luego un pequeño apartado de indexación regular que veremos que se produce en cualquier escenario, indexación a los principales índices norteamericanos y China. Finalmente, no nos queda otra que ya presentar la cartera. La distribución actual pues sería la que vemos: un 74% invertido, un 13% en reserva y un 13% también en el fondo de protección. Las distribuciones serían estas: al Fondo Monetario 5% en letras del Tesoro de Estados Unidos y 8% de Estados Unidos, perdón, de la eurozona, y 8% de Estados Unidos, porque queda poco recorrido ya, es inminente que los tipos de interés bajen en la eurozona, pero no así en Estados Unidos, así que cargamos un poquito más esa vertiente. El fondo de protección tendría ese 13% que estaría integrado por 7,5 de oro, que actualmente nos aportaría una buena rentabilidad. El franco suizo estaría en un 3% y las criptodivisas en un 2,50 debido a su alta volatilidad. En renta fija, nuestras inversiones serían de 15% en bonos soberanos a medio plazo en la eurozona y en Estados Unidos, y del 10% a largo plazo en la eurozona y en Estados Unidos. Los bonos corporativos IG serían también de un 10% y los de alto rendimiento un 4%. Ya he comentado anteriormente pues las cifras de default de 4% y que no hay de momento señales de alarma. Así que merece la pena intentarlo. A la renta variable, un 8% en cartera global, un 5% en tecnológicas y un 2% en indexación. Los
fondos en los cuales, o sea, el producto concreto en el cual queremos invertir, pues las letras del tesoro en la eurozona buscaríamos algo más de riesgo, concretamente los bonos de Malta a un año y los de Croacia a un año. ¿Por qué? Porque nos aportan significativamente una mayor rentabilidad que ir al bono estándar alemán, o francés incluso, o italiano, que pagan algo más, pero yo sinceramente no veo ni a Malta ni a Croacia quebrando en los próximos 365 días. Es decir, que cuento con su pago. En las letras del Tesoro de Estados Unidos, pues evidentemente aquí sí ya no buscamos, solo buscamos seguridad y aún así nos darían un 5,14% en dólares, pero podemos esperar tener cubierta la divisa. Así que es una rentabilidad suficiente que justifica todavía estar allí. El fondo de protección, lo que haríamos sería invertir, comprar, commodity siempre es difícil, sobre todo oro. Podemos hacer uso de CFDs, podemos buscar empresas mineras que, que coticen, ¿no? Uh, o físicamente incluso. Pictet tiene un fondo de esta materia prima, pero dado que solo se trata de indexarnos a su cotización sin ningún tipo de gestión, pues no consideramos tampoco demasiado oportuno un fondo de inversión que nos va a cobrar significativamente más gastos. Así que nos decantamos por un cómodo ETF de costos muy reducidos, réplica total, de acumulación y en dólares. Máxima seguridad al menor coste. Si retrocedo un momento, me gustaría añadir que la deuda sobre el PIB de Malta es de apenas del 43% y de Croacia del 73%, a bastante distancia del 95% de España o del 98% de Francia. Un argumento más para apoyar pues ese manto de seguridad de que a un año vista es bastante improbable que esos dos estados quiebren. Vuelvo a dar el salto y me voy hasta el franco suizo, una protección con gestión activa en CFDs del euro contra el franco suizo. Yo creo que cuando Sumi Trading en ese par, evidentemente tendencial hacia la revalorización de la divisa suiza. Por lo que respecta al Ethereum, de nuevo nos vemos obligados a contratar un ETF. Se trata de gestionar pasivamente esa inversión. Podríamos crear una cuenta en Binance, utilizar una wallet o hasta invertir en acciones de Coinbase. O en algún fondo de inversión especializado, pero ya digo, una gestión pasiva, una gestión indexada debemos de buscar, no gestión activa sino pasiva, con unos gastos mínimos y con réplica de esta criptodivisa, no tiene más. Pasamos a lo invertido, ¿no? En renta fija, pues estamos partiendo de la base de una bajada de tipos que, salvo catástrofe, pueda situarnos en una zona de interés de tipos de interés neutral que para la eurozona yo creo que sería del 1,75 al 2%. Así que apostamos por el bono italiano a 4 años, país que muestra en todo el espectro de tipos de interés una prima por su deuda, y en este caso hablamos de 80 puntos básicos respecto al alemán. Estaríamos hablando de un 3,20% a 4 años. Para el largo plazo, en la eurozona, ahí ya no nos andamos con bromas, así que vamos a por el Bund alemán a 15 años a un 2,55. En Estados Unidos utilizaríamos el bono de 20 años a una rentabilidad del 4,74 y a corto plazo pues el de 3 años que todavía se mantiene un 4,72. Prácticamente entre el de 3 años y el de 20 años hay solo una diferencia del 0,02%.
Pasa que en uno sí estamos buscando rentabilidad con posible recorrido al alza y en el otro directamente estamos buscando el recorrido al alza, ¿no? Que es en el demás. Estamos comprando, no, la idea sería en Europa empezar a comprar duración, por eso pongo 15% a medio plazo y 10% a largo plazo, y en Estados Unidos la idea de momento es no pasar de ahí. Ah, incluimos unos bonos corporativos, investment grade, utilizando esta vez ya sí un fondo de inversión como es Allianz. Esto nos permite diversificar la cartera de renta fija para ganar en seguridad. Y eso es muy importante porque si quisiéramos dotar una cartera de investment grade con la suficiente diversificación, con unas 10 o 20 empresas, el patrimonio de inversión podría doblar al que tenemos ahora disponible. Así que si queremos invertir en investment grade, sin poner todos los huevos en la misma cesta, no nos queda otra que ir a un fondo de inversión. En este caso hemos seleccionado el de Allianz Investment Grade Credit Fund en dólares norteamericanos. Bueno, tiene unos gastos de suscripción del 2%, cosa que no me entusiasma, pero unos gastos luego bastante muy moderados para ser un fondo de inversión del 0,52. Gastos siempre mínimos hay que buscar. Los bonos high yield, como he comentado antes, nivel de impago en mínimos del 4% sin alarmas, pues sí que aquí nos pondríamos en un fondo de Fallen Angels Recovery, que se trata de empresas que por alguna razón, bueno, bueno, la razón siempre es la misma, pero han visto rebajado en una categoría sus ratings, así que pasan de investment grade a high yield. Sin embargo, muestran muy buena calidad, no distando mucho de las investment grade. Así que vale la pena, considero, hacer una apuesta del 4% cuando la rentabilidad que están aportando anual a 10 años pues es del 6,5%. Para la renta variable, simplemente nos posicionamos en una cartera global a través del fondo Artisan, con buenos rendimientos a 10 años del 21%, y con la misma idea asumimos el riesgo del sector tecnológico, centrado seguramente en el efecto de los 7 magníficos. Es cierto que duplicamos el riesgo al dotar una indexación a Estados Unidos y China, aparte de la renta variable, pero pensamos que a modo de renta fija en el largo plazo la rentabilidad aportada será regular y sostenida. Ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar en uno de esos bonos, concretamente en el Artisan Global, para ver para realizar algunas comprobaciones. Por ejemplo, lo primero que podemos ver es el rendimiento y comparativa con otros fondos de su categoría, con el índice de referencia, y vemos que básicamente empezaron bien y la última parte se han puesto en sintonía con el mercado. Sí que es verdad que los años principalmente 22-23 han perdido un poco de diferencia con el índice de referencia, supongo que por las bajadas de las cotizaciones de los valores, ¿no? Su estilo el fondo es un fondo más hacia el value que hacia el growth, con unos rendimientos por dividendo altos, el momentum también es alto, la calidad es un poco baja para lo que buscaría, pero está bien, la volatilidad también está muy contenida, de buena liquidez y buen tamaño. Yo creo que es un fondo que puede funcionar. Su composición está centrada principalmente en servicios financieros, consumo defensivo, consumo cíclico, es decir, una composición que funcionaría, ahora tendría que funcionar bastante bien, sobre todo si estamos en una etapa de incertidumbre positiva. Y finalmente la composición, bueno, no hay ninguna sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Son empresas que casi todo el mundo conoce, combina un poquito de volatilidad, riesgo y recompensa con Meta y Alphabet, pero luego pues se decanta también por VS o Danone o Heidelberg. Entonces veo que está bastante balanceado y por eso me ha gustado. Cambio de orientación según escenarios. Hemos visto la cartera básica. Ahora lo que vamos a hacer es plantear dos escenarios. El escenario de crecimiento con un desarrollo del GDP, del PIB, un crecimiento económico bueno,
con una inflación alrededor del 2% o inferior y con unos tipos de interés neutrales, sea cual sea ese nivel de neutralidad. Ya he anticipado que quizá en Europa sería del 1,75 al 2 y en Estados Unidos del 2 al 2,5. El otro escenario sería un escenario recesivo, donde el crecimiento del PIB pasa a terreno negativo, la inflación cae, porque evidentemente si hay recesión económica acabamos con la inflación por nulo consumo, los tipos de interés también se situarían a un nivel bajo, incluso no descarto verlos al 0%, y eso sí, QEs activados por todos lados. Esta es cómo cambiaría nuestra cartera, por ejemplo, la reserva en un crecimiento se iría al 0%, porque de lo que se trata ahí es ponemos el foco en la inversión, en lo que nos va a dar rentabilidad. Así que del 13,74 pasaríamos en un escenario de crecimiento al 0,7 de fondo de protección, muy poca protección necesitas en un ciclo económico alcista, y en cambio 93% de inversión. Y en un ciclo de recesión lo que potenciamos es la reserva vía efectivo, como se puede ver. El fondo de protección también aumenta al 23% porque eliminamos las criptodivisas, no queremos asumir más riesgo y nos centramos en el oro, en el franco suizo. Y en inversión en un ciclo en una etapa de recesión, lo que hacemos es mantener parte de los bonos soberanos que hemos comprado ahora para cobrar el cupón, lo que nos aporta rentabilidad. La otra parte de la renta fija la hemos vendido aprovechando su recorrido al alza. Evidentemente nos dejamos de bonos corporativos y de high yield y pasamos a una renta variable del 40% en la que invertimos en el value investment y en indexación y en ETFs inversos. ¿Esto cómo se llevaría? Pues todas las fases recesivas se significan por una caída abrupta, una pequeña recuperación y otra caídas sucesivas hasta una pequeña fase de estabilización. Se trataría de aprovechar la primera fase para implementar los ETFs inversos o incluso con CFDs. Yo iría directamente a por las tecnológicas en corto y cuando veamos que la fase de caídas que puede durar pues 9 meses, por ejemplo, sin ser concreto, pero una parte importante. A partir de ahí, pasar de los ETFs inversos o de los CFDs a implementar la cartera Value con fondos de inversión que nos van a ir construyendo un posicionamiento para la siguiente etapa de expansión. Pero no se trata solamente de un desequilibrio en cuanto a partidas, sino en dónde ponemos el foco. No entraría tanto en analizar cada partida, sino dónde nos centramos. En la situación actual nos estamos centrando una parte en el fondo monetario y otra parte mucho más importante en renta fija. En una zona de crecimiento, en una etapa de crecimiento, evidentemente lo que haríamos es centrarnos en la renta variable, 61%, y bonos corporativos, bonos high yield, y sobre todo en una etapa de crecimiento también incorporaríamos bonos ligados a la inflación con un 4%, como protección, como diversificación y reducción de riesgo. En una etapa recesiva, pues evidentemente, lo he comentado anteriormente, pues nos centraríamos en proteger el dinero en un efectivo, no tenemos inflación, no tenemos pérdida de valor adquisitivo, los fondos monetarios no estarán ofreciendo nada, así que nos centramos en el efectivo y los fondos de protección, incrementamos el oro y los francos suizos. Finalmente, la elección de fondos de inversión no es casual por 4 motivos justificados. El primero es por diversificación y riesgo. Por un lado, la propia composición de un fondo de inversión hace posible un elevado grado de diversificación y ese factor resulta clave a la hora de disminuir el riesgo. Por otro lado, en segundo lugar, hay que destacar el elevado nivel de los gestores responsables de administrar nuestro patrimonio, tanto en conocimiento, medios y experiencia. El tercer punto sería el acceso a mercados inaccesibles para el inversor personal, que también es un factor vital a la hora de mejorar los resultados obtenidos. Hemos visto el caso de, por ejemplo, la inversión en investment grade o en high yield. Y finalmente,
no podemos olvidar que los beneficios obtenidos en este tipo de fondos no tributan siempre y cuando los reinvirtamos en otros análogos. Al final acabaremos pagando, pero no vamos pagando por cada acumulación de beneficio. Este es el repaso más extenso de lo que yo tenía previsto de los diferentes mercados y de la propuesta de la cartera de inversión adaptable un poco a posibles cambios optimistas o pesimistas. Gracias.